Bueno, vamos a continuar y lo que estuvimos viendo la lección pasada es sobre tipografía, las propiedades que podemos modificar y un poco un repaso añadiendo un poco de atajos también. En esta lección vamos a estar explorando los efectos, una de las propiedades que uno más va a utilizar por lo general en diseño web, no de las que más va a utilizar, pero digamos que uno sí va a utilizar frecuentemente. Vamos a cortar esto mismo y pegarlo en la página de efectos. Y acá también tengo mis textos. Excelente. Bueno, para los textos voy a estar aplicándolos sobre un rectángulo con la tecla R. Vamos a aplicarlo ahí, así jugamos un poco con esto. Bueno, tenemos un amplio catálogo de efectos que uno por lo general se va a encontrar en las distintas páginas web, aplicaciones. Cada una tiene un distinto uso, contexto, función. La idea de estas lecciones no es explicar eso, toda la parte teórica de diseño, sino más que nada saber utilizarlo. Entonces vamos con lo sencillo. Bueno, por default, cuando uno agrega un efecto, le va a crear un drop shadow. Un drop shadow que a su vez, pues fíjate, si no lo ves, acá se ve. Este es el default. Uno puede tocar clic y directamente modificarlo. Vamos a mover esto para acá. Ahí va. Uno puede cambiar la position en X, es decir, en el axis X, para que la sombra vaya de un lado a otro. Vamos a dejarla en 0, también en Y, si uno quisiera cambiar también desde qué ángulo en altura. Después tenemos el blureado. Ahí va, qué tan difuminada va a estar la sombra. Por lo general, si uno busca simular la realidad, las sombras suelen ser más difuminadas y son más duras cuanto más cerca, digamos, está la luz del elemento y el elemento de la base. Entonces vamos a colocar 20. Otra cosa es el spread, que tanto se expande la sombra, y después por último el color y la opacidad. Vamos a colocar en opacidad 5%, 10% por las dudas. Perfecto, ahí se puede ver bien. Vamos a tocar un poco el blur y el eje Y y el spread en 0. Perfecto, una sombra sutil. Vos fíjate que ahora capaz no se nota tanto, pero ahí ves, sobre el blanco sí, se nota bastante. Perfecto, esto vamos a duplicar. Acordate que es manteniendo la tecla de Alt, en este caso. Bueno, después tenemos Inner Shadow. Inner Shadow es para usos específicos, pero se utiliza. Cada tanto uno la puede utilizar para ciertos efectos. Se puede utilizar para ciertos contenedores, interacciones también. Y es lo mismo. Tocamos clic acá y podemos estar modificando lo mismo. La altura en Y, después el blureado, qué tanto se expande. Vamos a dejarla acá de momento. Después tenemos otra que vendría a ser el Layer Blur. Acá hay algunas distinciones respecto al Background Blur. El Layer Blur podemos generar efectos interesantes si uno le agrega bastante, se llega a generar. Hay un punto en el que ya uno no entiende la forma, ¿no? Y se puede generar estos gradientes, estas formas que pueden ser parte de un fondo, de una ilustración, de un elemento. Vos fíjate cómo se pueden llegar a hacer cosas muy interesantes. Y después, distinto es el background blur. El background blur es cuando únicamente tiene el fondo y se puede lograr ese espejo esmerilado, por ejemplo. Vamos a duplicar este rectángulo y después le vamos a agregar a este background blur. De momento uno no ve nada. Esto es porque el background blur se ve afectado por el fill, la propiedad de relleno. Si a uno le baja la opacidad, en realidad no, la opacidad no, porque es esta, la opacidad no va a afectar el fill, vos fíjate. Si uno le baja la cantidad de color, ¿no? Por ejemplo a 70%, ahora sí se va a ver afectado. Vamos a poner 30. Bueno, ya debería estar afectado. Vos fíjate cuando hago esto, de momento, vamos a cambiarle un poco el color. Ahí va. Va a hacer ese efecto de espejo. Si esto le bajo más, 1%, pues fíjate cómo se nota ahí, ¿no?
es muy muy notable. Uno por lo general se va a querer mantener en valores bajos para que se note la forma y aún así actúe de espejo. Por ejemplo, 20 es un buen número. Fíjate qué interesante que se ve esta composición. Y se pueden hacer diseños muy interesantes, la verdad. Esto es algo muy común que se suele ver, por ejemplo, en barras de navegación, las superiores, el header, la que tiene las opciones para navegar. Apple, me parece, o varias páginas por lo general, vas a notar que cuando uno scrollea tiene un efecto similar a este. Se pueden hacer cosas interesantes. La parte perjudicial de este efecto en general de background blur y de layer blur que afecta a todo, es que por lo general consume en materia de performance, puede llegar a afectar, depende de la página web, el peso y el contexto por lo general, pero no hay que abusar muchísimo de esto, porque puede lograr hacer un poco más pesada la página web tantos efectos de blur. Pero utilizándolos en su medida justa pueden lograr cosas muy muy buenas. Algo interesante también es que no hay que pensar la sombra como una única sombra. Esto es súper importante lo que voy a mencionar y con esto vamos concluyendo el video. Sino de que acá vos fijate que nos permite crear más de una sombra, más allá de que nos permite ocultarla o borrarla. La idea de las sombras y de los efectos en general es poder lograr una mezcla de ellos. En el caso de las sombras, si uno, o ahora mismo que vos me estás mirando a mí, si tiene distintas sombras mi cara, no es que hay un único tono de sombra, sino de que hay varios tonos, varias tonalidades, ya que la luz va chocando en distintas partes de mi cara y se van generando distintas sombras. Lo mismo pasa en estos casos. Una única sombra sí, puede servir, pero se ve un poco extraño y se podría ver mucho mejor cuando uno empieza a jugar con las sombras, por ejemplo, y uno agrega una sombra un poco más oscura, porque es así la naturaleza. Vamos a agregarle un poco más. Vamos a agregarle 15%. Entonces, cuanto más cerca del elemento, cuanto más cerca esté de que esté por debajo del elemento, la sombra es un poco más oscura, ¿no? Entonces acá podemos agregar otra sombra y esta misma la posicionamos en el medio, así hacemos que vaya de a poco. Y el anterior le puse 8, esta le damos 4, digo. 4, 8 y esta le vamos a poner 15, por ejemplo. 15, vamos a hacer el blureado más pronunciado. Y esta, que tiene una altura de 8, un término medio, vamos a ponerle... Por lo general es bueno ir... Ahí va. 25, 15, vamos a modificar esto que también está bastante pesado. Uno por lo general se va a querer mantener con valores por debajo de 10. Por más que a uno le parezca increíble, no hace falta tener sombras muy duras, sino de que con sombras sutiles el diseño por lo general no solamente se va a ver más estético al ojo, sino de que le va a resultar más orgánico, más real. No va a tener tanto contrastes por sobre el resto de elementos de la interfaz y ya logra una buena jerarquía, logra un buen contraste por sobre el resto de elementos, con sombras sutiles. Acá le estoy exagerando un poco la sombra porque, bueno, estoy capturando pantalla y quiero que se note bien. Pero en el diseño de interfaz, si uno se pone a examinar distintos ejemplos, se va a encontrar que las sombras por lo general son sutiles. Y acá vamos a cambiar el border radius, vamos a ponerlo en 100. Y ya se pueden empezar a lograr formas interesantes donde podemos empezar a mezclar texto y los distintos efectos. Algo bueno es que el texto a su vez también se le pueden agregar efectos. Entonces uno le puede agregar una sombra, lo cual le puede dar una impronta de 2005 al diseño. Le puede agregar layer blur, inner shadow, es negro, no se va a ver. Y después tenemos background blur. Lo mismo, ¿no? No se va a notar porque, bueno. Pero eso es un poco sobre efectos. En las próximas lecciones, más adelante, en la parte de auto layout, cuando estemos creando las cards, los distintos fondos, los contenedores, ahí mismo los vamos a estar aplicando
de forma más práctica sobre el diseño de nuestra página web. Así que no te preocupes, de momento es más que nada explorarlos, probarlos, andar tocando, modificando efectos, saber qué funciona, qué puede ir con este. Y sobre todo empezar a ver las distintas páginas web, sobre todo si no estás metido en diseño de interfaz, empezar a notar las aplicaciones móviles, cómo utilizan los efectos, qué efecto es, qué tipo de sombra suele ser, con qué intensidad, qué blureado. Todas esas cosas uno al ojo lo va entrenando con el tiempo, se va refinando y va ganando esa práctica visual, ¿no? Uno tiene que entrenar. En la próxima lección vamos a estar continuando con los estilos, una herramienta muy útil, la cual vamos a estar aplicando también en la página ya. Así que bueno, hacemos una pausa y nos vemos en la próxima lección.